Bienvenidos a todos los estudiantes que siguen el curso de Inmunología Veterinaria. Soy el profesor Germán Velázquez y hoy vamos a hablar del tema antígenos eritrocitarios y pruebas cruzadas. Para ponernos en contexto, en clases anteriores hemos hablado del antígeno que poseen los leucocitos, el antígeno leucocitario, que también es llamado complejo mayor de histocompatibilidad, que en humanos es HLA, en perros es DLA, etcétera, según la especie, su inicial. A decir verdad, este complejo de histocompatibilidad en los leucocitos le confiere la posibilidad de tener un antígeno propio y una individualidad biológica, además de poder presentar el antígeno a los linfocitos T. Pero los glóbulos rojos carecen de estas moléculas de histocompatibilidad, pero tienen sus propias moléculas. Estas moléculas que conocemos comúnmente como grupos sanguíneos también se llaman antígenos eritrocitarios y constan de moléculas de superficie celular, de membrana celular, que son proteínas, glicoproteínas o glicolípidos y que también cumplen un papel muy importante en el rechazo de trasplantes, de injertos, también en las transfusiones sanguíneas. Y para explicarles un poco esto, voy a entrar con el modelo humano. Entonces, en el modelo humano tenemos que hay genes con 3 alelos básicos: el grupo A, el grupo B y el grupo O. El grupo A y el B son dominantes sobre el grupo O, pero hay codominancia, o sea, no hay dominancia entre el A y el B. Entonces tenemos que el grupo A va a tener en la superficie los antígenos A, el grupo B va a tener los antígenos B, el grupo AB va a tener ambos y el grupo O no va a tener ningún antígeno. Este individuo va a ser del grupo A, este individuo va a ser del grupo B, este AB y este O. Los individuos del grupo A van a tener el antígeno A, pero van a tener anticuerpos anti-B, es decir, que no pueden recibir trasplantes sanguíneos de un B. Los individuos B van a tener el antígeno B, pero van a tener anticuerpos anti-A. Los individuos AB no van a tener los antígenos A y B, pero no van a tener ningún anticuerpo en contra de los otros grupos sanguíneos. Y los individuos del grupo O no van a tener ningún antígeno, pero van a tener los anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Qué quiere decir esto? El donante universal es el grupo O, pero O negativo, del RH negativo, para evitar estas reacciones. Es el donante universal en virtud de que no poseen ningún tipo de antígenos, entonces es difícil de que se presenten estas reacciones. Y el receptor universal va a ser el grupo AB, porque no van a tener anticuerpos que reaccionen contra los diversos grupos sanguíneos. Entonces es importante conocer este grupo sanguíneo que existe en humanos, pero que también existen en las especies veterinarias. Entonces la importancia de conocer el grupo sanguíneo nos radica en algo, en un evento clínico. Los perros, los gatos y cualquier especie pueden sufrir de anemias por 2 principales razones: hemorragias o hemólisis. Entonces tenemos las anemias hemolíticas y las anemias hemorrágicas. Entonces, normalmente, y depende mucho de la clínica, los perros van a ser transfundidos con elementos sanguíneos cuando el hematocrito, la concentración de glóbulos rojos en el plasma, esté por debajo del 20 al 25% para caninos y felinos. ¿En qué casos? Accidentes automovilísticos donde hayan fracturas de vaso, donde hayan hemorragias internas, intoxicaciones por fármacos rodenticidas como los mucarínicos, anticoagulantes, agentes infecciosos como los hemoparásitos, fármacos, por ejemplo la cebolla es muy común que genere anemia, sobre todo en los gatos, generando unos cuerpos de inclusión que se llama cuerpos de Heinz, y eso genera una hemólisis. El cáncer también a través de los síndromes paraneoplásicos, pero estas son eventualidades clínicas que comprometen y pueden generar hemorragias. Por ejemplo, en los gatos con pulgas se le puede transmitir
algún agente infeccioso como una bacteria llamada Mycoplasma haemophilus, antiguamente conocida como la bartonelosis, que genera una anemia hemolítica. Entonces va a ser necesario la transfusión sanguínea y podemos transfundir varios elementos, plasma, otros elementos formes, ricos en plaquetas, glóbulos rojos, sangre entera, etc. Entonces debemos conocer o debemos saber esa compatibilidad sanguínea entre individuos para poder hacer la transfusión. Ahora bien, conociendo el concepto de anticuerpos naturales o isoanticuerpos, nos vamos a hallar una idea importante de esto. Resulta que la mayoría de animales domésticos, así como lo mostré en humanos ahora, podemos y pueden tener anticuerpos naturales en contra de los grupos sanguíneos sin haber estado expuestos a estos. Se llaman isoanticuerpos. Y un ejemplo clásico son los bovinos. Los bovinos que son negativos a J negativo tienen anticuerpos anti-J. Eso es una particularidad en perros, que los perros parece que según las investigaciones han arrojado que no tienen gran cantidad o muy bajas cantidades de isoanticuerpos naturales en contra de los grupos sanguíneos. Y para ponernos muy en contexto con los perros, tenemos que hablar del antígeno eritrocitario de los perros, que se llama DEA, por las siglas en inglés. Existe el DEA 1.1, 1.2, el 3 y hasta el DEA 8. Lo ideal en el perro es que el donante universal debería ser negativo al DEA 1.1. Algo que ya lo había dicho y que se sabe de los perros es que no generan aloanticuerpos naturales en contra de glóbulos rojos. Entonces, en casos de extrema necesidad, se podría hacer una transfusión sanguínea sin necesidad de prueba cruzada si es la primera vez. Me explico, si es la primera vez, y esto en teoría. ¿Por qué? Porque el perro se demora en sintetizar estos anticuerpos en contra de grupos sanguíneos por lo menos 4 o 5 días posexposición, es decir, después de una transfusión. Entonces se podría en teoría transfundirlos la primera vez con relativa tranquilidad, aunque ahí existen muchas reacciones que se podrían generar en estos perros. Con los gatos ocurre una situación completamente diferente, dado que los gatos tienen anticuerpos naturales en contra de los otros grupos sanguíneos y pueden generarse reacciones cruzadas o reacciones de incompatibilidad bastante fuertes. Los gatos poseen anticuerpos naturales en contra de los grupos sanguíneos. En los gatos manejamos un sistema muy sencillo en el cual existen hasta ahora reconocidos, aunque hay en investigación otros, pero hasta ahora los reconocidos son el grupo A, el grupo B y el grupo AB. Se dice que los más comunes, aunque varía mucho según la distribución geográfica donde se encuentren la población felina, los más comunes son los gatos A. ¿Por qué? Porque son los cruces, los mestizos. Los gatos B y los gatos AB son gatos de razas puras, de razas irlandesas, suecas, noruegas, en fin. A decir verdad, los gatos A del grupo sanguíneo A tienen anticuerpos muy débiles contra los grupos sanguíneos B. Y los gatos B tienen anticuerpos sumamente fuertes contra el A. Entonces eso llevaría a pensar a las casas reproductoras que existen en evitar los cruces entre las hembras B y los machos A. ¿Qué pasaría con esta descendencia? Nacerían gaticos A y AB. Esa hembra B tiene anticuerpos muy fuertes contra A, tiene anticuerpos anti-A, entonces al nacer los cachorritos vía calostro, ellos mamarían esos anticuerpos y se generaría una reacción en contra. Esos anticuerpos van a generar una lesión en los cachorritos, generando un síndrome que se llama isoeritrolisis neonatal felina. Un caso parecido pasa en el potro,
aunque con algunas variantes, y se llama la enfermedad hemolítica del recién nacido. Acá sí hay una fuga de eritrocitos. Acá normalmente las hembras no están sensibilizadas, sino que se sensibilizan con diferentes partos, son hembras multíparas. Entonces digamos que en su primer parto, esta yegua es negativa, A negativa. Cuando tuvo una gestación producto de una monta con un caballo de diferente grupo sanguíneo, entonces al haber la gestación se produce una hemorragia y una fuga de eritrocitos. Este potro que es A positivo va a sensibilizar a la yegua, que también va a empezar a generar anticuerpos anti-A. ¿Qué pasa en un siguiente parto? Pues en el siguiente parto lo que pasa es que van a ser otro potro, y este potro que puede ser negativo, puede tener A, va a mamar esos anticuerpos que ya había sensibilizado a la yegua en el parto anterior y generar una enfermedad hemolítica del recién nacido. Esta enfermedad hemolítica lo que genera es una rápida destrucción de todos los glóbulos rojos o de gran cantidad de los glóbulos rojos, generando anemia con los signos que conlleva la anemia. Pero ¿cuál es el mecanismo inmunológico? A saber, hay 3 tipos de inmunopatologías. Las más reconocidas son las inmunodeficiencias, las hipersensibilidades y las autoinmunidades. Para este caso describimos las hipersensibilidades, que es una respuesta inmune exagerada y subclasificada como 2. Es decir, esta reacción, como ya la hemos visto, es mediada por anticuerpos. Pero los anticuerpos per se no tienen un efecto directo citotóxico, un efecto más bien como marcaje, como activador de otras sustancias celulares o moleculares. Entonces, ¿qué podría pasar en una transfusión? Esos anticuerpos van a reconocer esos antígenos de esas moléculas de glóbulos rojos, los identifican y los marcan. Ese proceso se llama opsonización. Entonces va a haber un ataque, van a haber varios tipos de ataques. Un ataque citotóxico mediado por las células NK. Entonces acá las NK tienen receptores FC contra esta inmunoglobulina. Este es el glóbulo rojo transfundido, este sería el antígeno, este sería los autoanticuerpos que estarían marcando que hay una molécula extraña, y esta sería la célula citotóxica que se activaría y tiraría perforinas y granzimas, generando apoptosis de esta célula diana. También se activaría el complemento. Activación del complemento por la ruta clásica, con ayuda de los anticuerpos. Esto nos resume todos los mecanismos patológicos de hipersensibilidad tipo 2. La activación del complemento. Cuando se activa el complemento no solo se va a activar un poro, sino unas sustancias inflamatorias llamadas anafilotoxinas. También la citotoxicidad por parte de las células natural killer, y además de esto los macrófagos, esta opsonización hace que se active la fagocitosis mediada por macrófagos y por neutrófilos. Entonces, digamos que esta es la célula objetivo, la célula diana, con el grupo sanguíneo. Acá es incompatible, no, porque no son idénticos. Entonces una reacción de acá que los autoanticuerpos, los isoanticuerpos, van y reconocen el antígeno. Al reconocer el antígeno, entonces va a haber un efecto de opsonización, y esta opsonización hace que se active los macrófagos y hay fagocitosis, que se active el complemento y que se activen otras rutas como las citotóxicas, etcétera, rutas inflamatorias. Entonces hay 2 tipos de hemólisis: hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. La hemólisis intravascular, como medio inmunológico, ocurre a través del complemento y se da en los vasos sanguíneos. Entonces mira que acá están opsonizados por los anticuerpos y se activa toda la cascada del complemento.
La hemólisis extravascular es que ya estos elementos están fuera de estos afluentes sanguíneos y se presenta gracias a en el sistema, en el hígado y en el vaso, donde los macrófagos remueven todos estos glóbulos rojos. Entonces se dice que una transfusión exitosa debería ser cuando los eritrocitos del donante y del receptor son idénticos genéticamente. ¿Qué se hace en medicina veterinaria? Hay varias pruebas, pero la prueba con más auge es una prueba que se llama las pruebas de reacción cruzada, en la cual se enfrenta el plasma versus los eritrocitos, el plasma del donante versus los eritrocitos del receptor y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que se quiere ver? Si el receptor tiene anticuerpos contra el donante y si el donante tiene anticuerpos contra el receptor. Y en caso de ser positiva, habría una aglutinación que se ve acá, como esos grumos, muy evidentes, una aglutinación franca. Entonces para eso tenemos dos pruebas. La prueba mayor, donde se mira, se buscan anticuerpos del receptor contra antígenos eritrocitarios del donante. Es mayor por su implicación, como usted va a transfundir antígenos, se esperaría pues entonces que en ese paciente no habrían anticuerpos, porque podrían haber y muchos. Entonces la prueba mayor determina si hay anticuerpos en el receptor, en el individuo receptor, contra antígenos eritrocitarios del donante. Y la prueba menor, que reza que si el donante tiene anticuerpos en contra de los antígenos eritrocitarios del receptor. Prueba positiva cuando hay hemólisis, cuando hay aglutinación. Prueba negativa, no debería haber ninguno de estos fenómenos físicos. Entonces, como para explicar un poco, las reacciones cruzadas es una prueba que se utiliza antes de hacer una transfusión sanguínea con el fin de asegurar que haya cierta compatibilidad. ¿Qué se debería hacer? Tipaje sanguíneo, pero lo que más se realiza en el medio son las pruebas de cruzamiento, las cross-matching o las pruebas cruzadas. Entonces, la prueba mayor, mezclamos eritrocitos del donante con plasma del receptor. Acá se esperarían anticuerpos, acá el antígeno. Y la prueba menor se mirarían los eritrocitos del receptor con el plasma del donante y lo mismo los anticuerpos versus los antígenos. Ideal que den negativas, pero principalmente que dé negativa la prueba mayor. ¿Qué significa esto? Que en la reacción no nos muestre hemólisis ni nos muestre aglutinación. Entonces, a interpretar, les dejo estas imágenes para que ustedes puedan tomar una decisión y mirar si hay aglutinación o hay hemólisis en esta imagen y en esta imagen. Espero que les haya dado claridad sobre el tema y que podamos seguir investigando sobre el mismo y participar activamente en las clases para poder enriquecerlas. Les agradezco mucho la atención.